Buenas noches, Dios me los bendiga. Que el Señor me los guarde en el nombre de Jesús, aleluya. Damos gracias a Dios por su bondad, por su amor. Alabado sea Cristo. Vamos a compartir aquí, amados hermanos. Que mis hermanos se conecten en las redes sociales. Seguimos con el estudio de la epístola a los romanos. Estamos en el capítulo 8 y vamos a estudiar del versículo 1 al 6. Bien interesante. Damos gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Allí sus peticiones de oración para orar por ustedes, por sus necesidades. A lo último vamos a hacer una pequeña oración por cada uno de mis hermanos. Acuérdense que el viernes tenemos servicio de oración. Están todos invitados aquí a la casa pastoral, mis amados hermanos. El día viernes. Gloria a Dios. Igual el domingo tenemos servicio los que están aquí en Ica. El domingo tenemos servicio dominical. Amén. Damos gloria a Dios por su amor. Damos gloria a Dios por su bondad, por su misericordia. Sea nuestro Señor Jesús, grande y poderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Dios es bueno y misericordioso, amados hermanos. ¿Quién como Él? ¿A quién iremos si solo Él tiene palabra de vida eterna? Alabado sea Cristo Jesús. Grande nuestro Señor. Gloria a Dios. El viernes, amados hermanos, vénganse para orar, para estar juntos, unánimes, orando los unos por los otros. Amén. Dios bendiga a mi hermana Tracy, mi hermana Gladys, que el Señor me las guarde. Gloria a Dios por su fidelidad, por su amor, por la obra de Dios. Damos gracias a Dios por sus vidas. Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, comenzamos. Hemos llegado, amados hermanos, Dios bendiga a mi hermana Susi, que se acaba de unir a nosotros aquí. Dios bendiga a la familia, la fe de Cristo. Dios bendiga a nuestro hijo Brian, a Dampier, a Pablo Muñoz, que el Señor me lo guarde, a Mayita, a Ricky, que el Señor me los bendiga, a David, que el Señor me los guarde a todos en el nombre de Jesús. Mi hermana Ana, a Aarón, que está por allá por las minas, que el Señor me los guarde. Amén. Y a todos mis hermanos, Dairel y Kervis, a Davis que anda por allá, por Venezuela, por La Guajira. Que Dios lo bendiga. Hijo mío, Dios te guarde. Dios te bendiga. Ánimo. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, hemos llegado aquí ahora al final del tema de la santificación. Ahora llegamos aquí, empezamos con el capítulo 8 de la epístola a los romanos. En este capítulo, amados hermanos, tenemos los temas de la santificación. La seguridad
y la no separación de Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Dios bendiga a Ruth Mendoza, que el Señor te guarde, Ruth. El Señor bendiga a tu familia. Tito, Dios te bendiga grandemente, que el Señor te guarde. Hermana Rosa María Cosío, que el Señor me la bendiga en el nombre de Jesús. Ahora bien, vamos a apreciar en este capítulo 8 la santificación poderosa en contraste con la santificación sin poder. En este capítulo 8, amados hermanos, veremos la nueva provisión de nuestro amado Padre Eterno para nuestra santificación. Oh, gloria a Dios. Tenemos aquí lo que podemos denominar, ¿no?, como la cumbre de esta epístola a los romanos. Amén, dice mi hermana Rosa María Cosío. Dios la bendiga. El comentarista Spencer hizo un comentario, ¿no? Y vamos a leerlo. Él dice: si la Biblia fuere un anillo y la epístola a los romanos una piedra preciosa, el capítulo 8 sería el punto resplandeciente de la joya. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¡Qué hermoso! Ahora, Godek llamó a este pasaje el capítulo incomparable. Y alguien más agregó: entramos en este capítulo sin ninguna condenación y lo cerramos sin separación. Y en el punto medio vemos que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Gloria a nuestro Señor Jesús. Amado amigo, hermano, quisiéramos agregar esto. ¿Cómo podríamos tener algo mejor? Aleluya. Qué hermoso. Qué hermosa es la palabra de Dios. Encontramos aquí que se le dará al Hijo de Dios gozo y paz en esta vida. ¿Y tú quieres esto? Solamente entrégate a nuestro Señor Jesucristo, que Él tome el control de tu vida. Hazlo amo y Señor de ti. El Hijo de Dios debe vivir para Dios. El pecado, amados hermanos, no debe regir el programa de nuestras vidas. Ya se le ha demostrado que no hay nada en el pecador justificado que pueda, amados hermanos, llegar a producir esta situación ideal. Se demostró en el capítulo 7, permíteme. Ok. Ahora bien, aleluya, mi hermana Susi, que el Señor me la guarde. Ahora bien, como estábamos diciendo, se demostró en el capítulo 7 que la nueva naturaleza no tenía ningún poder, ni la vieja naturaleza nada de bueno. ¿Cómo puede entonces el Hijo de Dios vivir para Dios? Y el apóstol Pablo tuvo que pedir ayuda de afuera. Alabado sea el Señor Jesús. Pablo dijo en el versículo 24 del capítulo 7: miserable de mí, aleluya, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Alabado sea el Señor. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a capacitar de manera que pueda vivir para Dios? El apóstol Pablo dijo al concluir el capítulo 7: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Aleluya. Gloria a Dios. En conclusión, entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en lo débil de mi condición humana
estoy sometido a la ley del pecado. Ahora, en el capítulo 8, nos presenta el apóstol Pablo los medios inspirados por el Espíritu Santo, por los cuales nos asegura la victoria. Aleluya. Este es un gran capítulo, el que comenzamos hoy, amados hermanos, así que vamos a prestarle atención. En los primeros 3 capítulos de esta carta a los romanos, hemos visto, amado hermano, a Dios, el Padre de la creación. Luego, desde el capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 7, vimos a Dios, el Hijo, en salvación. En este capítulo 8, vemos a Dios, el Espíritu Santo, en la santificación. El Espíritu Santo no ha sido mencionado, o mejor dicho, ha sido mencionado poco hasta este momento. Solo hemos visto 2 referencias casuales. Pero ahora, amados hermanos, en este capítulo 8 se le menciona 19 veces al Espíritu Santo. Aparentemente hemos llegado a un pasaje que es de suma importancia. Quiere decir, amado amigo, hermano mío, que si usted y yo queremos hacer en esta vida algo que sea del agrado de Dios, debemos llevarlo a cabo en el poder del Espíritu Santo. Como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 18. Efesios 5:18. Vamos a leerlo, por favor. Vamos a ver qué nos dice el apóstol. Efesios 5:18. Dice así: para la gloria de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Gloria a Dios. La santificación, amados hermanos, es la obra del Espíritu Santo en la vida regenerada del creyente, liberándolo del poder del pecado, incluso, amado hermano, ante la misma presencia del pecado, y obrando la voluntad de Dios en la vida del creyente. Qué hermoso, qué hermoso. Esto lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Los primeros versículos de este capítulo 8 de la epístola a los romanos han sido llamados por Godet la victoria del Espíritu Santo sobre el pecado y la muerte. Vamos a leer ahora, amados hermanos, el primer versículo de este capítulo 8, que dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Estas últimas palabras, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no pertenece, amados hermanos, a este primer versículo, sino que son parte del versículo 4, donde también podemos leerlas. Aparentemente fueron agregadas por algún escriba al copiar las escrituras. Se nos dice entonces que no tenemos ninguna condenación. O sea, amado, que resulta alentador que a pesar del tremendo fracaso del apóstol Pablo en el capítulo 7, él no perdió la salvación. Él no perdió su salvación, amados hermanos. Y por eso dijo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Sin embargo, él no estaba disfrutando de la vida cristiana. Pablo mismo era un fracaso. Y se sentía
de paso como un hombre miserable. Pero Dios, amados hermanos, quería que él disfrutara de alegría en su vida, igual que en la tuya. ¿Cómo iba el apóstol Pablo a lograr eso? La respuesta, amados hermanos, la conseguimos aquí mismo, en el versículo 2. Y vamos a leerlo, que dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Aquí tenemos una declaración muy valiosa. En ella notamos una palabra que se repite 15 veces en este capítulo. Y esa palabra es ¿por qué? Es el cemento, por así decirlo, que une todo este pasaje. Y es una palabra que requiere un verdadero esfuerzo mental. ¿Por qué? Necesitamos, amados hermanos, seguir la lógica del apóstol Pablo. Uno de los grandes expositores de la carta a los romanos dijo que si nosotros encontramos lógico a Pablo, entonces no está siguiendo su razonamiento. La ley del Espíritu, que es mencionada aquí, no solo quiere decir el principio de una ley, sino también la autoridad que ejerce el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu de vida. Esto quiere decir que el Espíritu Santo trae vida, amado hermano, porque esencialmente es vida. Su esencia es vida. Él es Espíritu de vida. Y la expresión en Cristo Jesús, esto da a entender que el Espíritu Santo está completamente unido a Jesús, porque el creyente comparte la vida de Cristo. Gloria a Dios. Cristo libera al creyente. La ley del pecado y la muerte, y de la muerte. Esto se refiere a la antigua autoridad que el pecado tenía sobre nuestra antigua naturaleza, culminando en una separación del compañerismo a la comunión con Dios. La nueva naturaleza, amados hermanos, no podía romper esas cadenas o trabas. Solo la llegada de una nueva autoridad y poder sería capaz de lograr romper estas cadenas. Es decir, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra sobre la naturaleza nueva, que ahora, amados hermanos, está vitalmente unida a la vida de Cristo. El hombre del capítulo 7, que estaba unido al cuerpo de muerte, ocurrió algo. Ahora está unido también al Cristo viviente. Vamos ahora a leer los versículos 3 y 4 de esta carta a los romanos, que dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez, los traduce así: porque Dios ha hecho lo que no pudo hacer la ley de Moisés. Que la ley de Moisés era incapaz de hacerlo a causa de la debilidad humana. Dios envió entonces a su Hijo,
en la misma débil condición del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de este modo condenar al pecado en la propia debilidad de nuestra condición. Y lo hizo para que podamos cumplir lo que exige la ley. Pues ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Esta es otra traducción. Amados hermanos, era imposible para la ley reproducir justicia en el hombre, primeramente. Ahora, ¿qué ocurre? Eso no era un fallo de la ley. La culpa la tenía el hombre y el pecado, por supuesto, que habita en su débil condición humana. La ley era completamente incapaz de producir algo bueno en el hombre. Por eso, el apóstol Pablo pudo decir en el versículo 18 del capítulo 7 de esta misma epístola a los romanos: y yo sé que en mí, esto es, en mi débil condición humana, no mora el bien. Y eso, amados hermanos, es lo que la Escritura, la Biblia está diciendo, amado hermano. Y eso es verdad. En mi débil condición humana, no mora el bien. No hay ninguna duda que dice la verdad en cuanto a ti y a mí. Y esto es porque el hombre, amados hermanos, está completamente afectado por el pecado. Esto no se requiere algo, o mejor dicho, no se refiere a ninguna persona que vive cerca de su casa en el vecindario. Tampoco se refiere, amado hermano, a alguien que esté viviendo abiertamente en pecado. Quiere decir que usted y yo somos así. Eso es lo que quiere decir. Somos así. Ahora, el Espíritu Santo puede hacer lo imposible. El Espíritu Santo puede producir una vida santa en esta naturaleza humana débil y pecaminosa. Solo el Espíritu Santo puede cambiarte. Para aclarar un poco esto, quisiéramos usar una ilustración de la vida diaria. Se trata de un ama de casa. La señora trae del mercado un trozo de carne para asarla al horno. La pone en el horno porque lo necesita para la comida del mediodía. En eso suena el teléfono. Ella va y lo contesta y la conversación se prolonga demasiado. Habla por mucho tiempo. Pasan los minutos, pasa una hora. Al fin nuestra ama de casa recuerda que tiene un asado en el horno, se despide de su amiga y va a verificar el estado de la carne. ¿Qué ocurre? Hay humo, la carne prácticamente se ha quemado. Listo. Abre el horno y tomando un tenedor trata de levantar la carne. Pero ¿sabes algo? No lo puede hacer. Está pegada. Desesperada ahora deja el tenedor a un lado y coge una espátula y le empieza a dar. Pone la espátula debajo de la carne y entonces la puede levantar y sacar del horno. El tenedor, amados hermanos, no podía hacer porque la carne estaba demasiado cocida y estaba pegada. Estaba demasiado débil para poder ser levantada por ese instrumento. Pero ¿sabes algo? La espátula sí pudo hacer el trabajo.
No había nada de malo, amado hermano, en el tenedor, sino que el tenedor, ese no era el uso, no era bueno en ese momento. Pero el problema estaba en la carne. La carne estaba demasiado cocida. Estaba pegada. Es por eso, amado hermano, que ella tuvo que usar un nuevo instrumento. Es decir, usó la espátula para sacarlo. Podemos decir ahora, amados hermanos, que la ley puede compararse a ese tenedor. No podía cumplir su función porque la carne era débil. Le metía el tenedor y se desmenuzaba. Estaba pegado, más que estaba muy cocida. No nos podía levantar. Pero entonces algo nuevo se presentó. Un nuevo instrumento, por así decirlo. Y Él es el Espíritu Santo. Y lo que la ley no podía hacer, lo hizo el Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Por ello, amado hermano, usted y yo podemos vivir la vida cristiana basándonos en este nuevo principio. No es el principio de tratar de ayudarnos a nosotros mismos, porque eso nunca va a dar resultado. Y todas esas resoluciones que hacemos cuando decimos que vamos a hacer las cosas mejor, que vamos a cambiar, nunca dan el resultado esperado. Todos hemos dicho esas cosas alguna vez. Pero ¿qué pasa? En realidad ha dado buen resultado. Primero, siempre volvemos a hacer lo mismo. Caemos en lo mismo. Dios puede hacer esto que es nuevo y aparentemente imposible. Al enviar a su propio Hijo, oye bien, en la misma condición del hombre de pecado. Cristo tuvo, amado hermano y amigo mío, la misma naturaleza nuestra. Aleluya. Pero sin pecado. Vamos ahora a lo que dice la palabra de Dios. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, vamos a ir un momento a la carta a los Hebreos. Alabado sea Cristo. En el capítulo 2, gloria a Dios, versículo 14, 16, 17 dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Aleluya. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aleluya. Gloria a Dios. Para poder perdonar por medio de su sacrificio, para la gloria de Dios. También, amados hermanos, leemos aquí en la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 7, versículo 26, dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Gloria a Dios. Esta, amados hermanos, es la forma que Dios utilizó para llegar a las raíces del pecado en nuestro cuerpo, mente y espíritu.
Él podía venir a justificar la carne pecaminosa en la cruz para que esta, amados hermanos, no tuviera ningún derecho sobre los seres humanos. Dios puede tratar así directamente al pecado. Cristo, amados hermanos, se identificó con nosotros. ¿No te parece que esto muestra su condescendencia para con nosotros? El pecado ha sido condenado en nuestros cuerpos. No ha sido retirado. Estos cuerpos tienen que ser redimidos, levantados como cuerpos espirituales, como dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 44. Y hoy en día, amado hermano, el Espíritu Santo es el que libera el cuerpo del pecado. Hay muchas personas que piensan de esta manera, que sería maravilloso si el Señor viniera y nos llevara de este mundo controlado por el pecado, ahorita. Y por una parte, me gustaría que sucediera ya, de inmediato. Pero por otra parte, amado hermano, me gustaría decir que hay algo más maravilloso todavía. Y eso es que se le capacite a cada uno de nosotros para vivir la vida cristiana en el lugar donde se encuentras tú en este momento, en un mundo controlado con el pecado, difundiendo la palabra de Dios. Según el apóstol Juan, en el capítulo 17, verso 15, nuestro Señor dijo, hablando a los suyos: no ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere hacer por cada uno de nosotros. Ahora dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esto fue, amados hermanos, expresado en voz pasiva, para indicar que el Espíritu Santo produce una vida de obediencia que la ley demanda. Pero no se podía lograr. El Espíritu Santo provee el poder. Pero la decisión es de nosotros. El Espíritu Santo va a proveerte el poder, pero está en tu decisión, tú tomar la decisión. El próximo versículo nos te introduce a un nuevo enfrentamiento. No es de nosotros el entablar una lucha. Ahora se trata del Espíritu Santo contra la naturaleza humana. Vamos a escuchar, vamos a leer aquí cómo dice el apóstol Pablo en el versículo 5. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Dios lo bendiga Dios. El creyente, amados hermanos, se le ha dado una nueva naturaleza. Él puede entregarse a esa nueva naturaleza. Y ese es el acto de la voluntad. Es voluntario. El Señor todo lo que hace es voluntario primeramente. Y esa es la nueva lucha que se nos presenta ahora. La expresión bíblica, la carne, esto describe al hombre natural. El Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 6, dijo que lo que es nacido de la carne, carne es. Siempre será carne.
Dios no tiene un plan para cambiar esa naturaleza humana. Pero ¿sabes algo? Brinda algo nuevo. Aleluya. Hay noticias buenas. Y la parte final del versículo 6, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, dice: y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso es algo diferente. Tenemos ante nosotros ahora, amados hermanos, una nueva lucha. Ya no es la nueva naturaleza del creyente tratando de vencer el pecado en el cuerpo. No. Ahora es el Espíritu Santo luchando contra la vieja naturaleza. Gloria a Dios. Ahora bien, el creyente tiene a su lado el Espíritu Santo para que éste le defienda de la carne. Yo no puedo vencer la carne. Aprendí eso hace mucho tiempo. Así que debo confiar en alguien que sí puede hacerlo. Y ese alguien, amado hermano, amigo, es el Espíritu Santo que reside dentro del creyente. Y Él quiere hacerlo y puede lograrlo. Aleluya. La frase, los que son de la carne, es decir, los que viven conforme a la débil condición humana, describe el ser humano natural. En el segundo capítulo de la carta a los Efesios, versículos 1, 2 y 3, vamos a buscarlo. Carta a Efesios, capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, el apóstol Pablo dice así: y Él os dio vida, aleluya, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios me la bendiga, mi hermana María Chamorro. El Señor me la guarde en el nombre de Jesús. Aleluya. En otros tiempos vivíamos, dice en otra versión, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también nosotros en otros tiempos, siguiendo nuestros propios deseos y satisfacciones, los caprichos de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestros pensamientos. A causa de la naturaleza, merecíamos de esta naturaleza, merecíamos el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Gloria a Dios. Esa era nuestra condición, hasta que fuimos salvados, amados hermanos. Y la carne incluye también la mente. En su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 21, el apóstol Pablo dijo: y a vosotros también, que eraseis en otros tiempos extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora Cristo os ha reconciliado. Wow. Qué hermoso. Esto incluye toda la personalidad que está completamente alejada de Dios. En su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 15,
nos dijo el apóstol, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aleluya. Esta clase de gente busca, lucha y hasta ha puesto sus corazones en las cosas de la carne. Y esa es su manera de vivir. Y las obras de la débil condición humana son manifiestas. Usted lo puede leer por sí mismo, amados hermanos, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 19 y 20. ¿Ok? Y en Colosenses también, en el capítulo 3, versículo 8, dice así: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. Eso es, amado hermano, lo que el Señor Jesucristo dijo también en el capítulo 15 del Evangelio según Mateo, en el versículo 19, cuando dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Aunque es humillante, debemos reconocer que el Hijo de Dios retiene su naturaleza heredada, amados hermanos, del primer ser humano. El vivir dominado por la débil condición humana significa derrota y muerte. Ningún hijo de Dios, oye bien, puede tener una vida abundante en Cristo viviendo por las cosas de la carne, viviendo por la vieja naturaleza. El hijo pródigo, como vemos en la parábola relatada en el capítulo 15 del evangelista Lucas, puede ir a parar a una pocilga, pero nunca será feliz si permanece allí. Tendrá que salir y devolver a su padre. La otra clase de gente es la formada por aquellas que, según el Espíritu, han nacido de nuevo, han sido regenerados. En ellos reside el Espíritu Santo de Dios y aman las cosas de Dios. Y el apóstol Pablo, amado hermano, dijo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y en el versículo 2 sigue diciendo: poned las miradas en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Más adelante, amados hermanos, en este mismo capítulo 3 de la carta a los Colosenses, en el versículo 12, el apóstol continuó dando más instrucciones para el creyente. Y él dijo: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estas son, amados hermanos, algunas de las cosas que podemos leer aquí. Y cuán maravillosas son. Estas son las actitudes que anhela y busca el Hijo de Dios. Pero no la podemos lograr por nuestro propio esfuerzo. Estas las logramos solamente cuando dejamos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Veamos ahora qué dijo el apóstol Pablo en el versículo 6 de la carta a los Romanos, en el capítulo 8. Dice así:
Aleluya. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Aleluya. El pensamiento de la carne lleva a la muerte. Y esto quiere decir simplemente que usted está separado de la comunión y del compañerismo con Dios. Y se refiere a la muerte aquí y ahora, amados hermanos. El Espíritu, sin embargo, mora en el creyente y le trae vida y paz. Usted puede notar que aquí muerte significa estar separado de Dios y todo lo que ello implica. Cuando nosotros pecamos, amado amigo, hermano mío, debemos confesar nuestros pecados y ser restaurados a comunión. Ahora, la palabra vida habla de una satisfacción completa y de ejercicio total de las capacidades de una persona. Cuidado, si pudiéramos vivir esta vida en toda su plenitud. Muchos, amados hermanos, creen que están viviendo esa clase de vida, pero en realidad están experimentando una situación de mala calidad de vida que Dios quiere proveer. La palabra paz quiere decir que usted puede disfrutar de tranquilidad, de bienestar, en lo que concierne al presente y al futuro. ¿Sabes algo? Cuando necesitamos nosotros entrar en esa zona donde podamos disfrutar de esa paz, una cosa es segura. Si usted es un hijo de Dios y está viviendo controlado por su naturaleza humana, no está teniendo una relación de comunión o compañerismo con Dios. El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, cuando se encontraba en el aposento alto, allá en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, en el versículo 8, dijo: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Dios no tendrá esa relación de compañerismo, amado hermano, con usted, si está persistiendo en cometer un pecado. Claro que alguien preguntará, ¿no? ¿Y entonces qué debo hacer? Pues lo que hizo el apóstol Pedro. Él permitió que el Señor le lavara los pies. Usted y yo en tal caso, necesitamos confesar nuestros pecados. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, ¿y a quién se refiere? Pues a nosotros los cristianos, amados hermanos. Y continuó diciendo: Él es fiel y justo para perdonar, en base a la sangre de Cristo. ¿Sabes algo? Tú y yo tenemos que tener conciencia del carácter malvado de nuestra naturaleza, asumiendo nuestra condición real. De esa manera podemos escapar, o mejor dicho, podemos acercarnos a Dios para que nos limpie. De esa manera también vamos a disfrutar de esa calidad de vida que Dios, amado amigo, hermano, quiere que vivamos en toda su plenitud.
Damos gracias a Dios. La próxima semana vamos a continuar. La próxima semana vamos a continuar con el versículo 7. Romanos 7, el nuevo hombre. Vamos a hablar sobre el nuevo hombre la próxima semana en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados hermanos, nos despedimos. Esperamos que disfruten, que hayan disfrutado de la palabra de Dios. Voy a hacer una oración por cada uno de mis hermanos que están aquí ahorita conectados en las redes sociales. Señor Dios mío, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por tu bendita palabra, Padre, que de verdad nos ayuda, Señor Dios. Nos ayuda a vivir en el Espíritu, Dios. Nos anima a vivir en el Espíritu, a dejar los deseos de la carne, a dejar de complacer la carne, a negarnos a nosotros mismos y escuchar tu voz. Señor, ayúdanos, danos discernimiento de espíritu para poder discernir tu palabra de Dios, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice, Señor, a mi hermana Gladys Loli Suárez, Padre eterno. Bendice a cada uno de sus hijos en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor, por su vida. Igualmente, Señor Dios Santo, oramos, Padre eterno, por mi hermana Tracy, Padre, por su esposo David, por sus hijos. Oramos, Señor Dios Padre, por nuestra hermana Susy Velázquez, que Dios me la bendiga grandemente, que Dios bendiga a cada uno de sus hijos, a su familia, a su descendencia, en el nombre de Jesús. Que tome el control, Señor, de cada uno de ellos. Dios bendiga a mi hermana Ruth Mendoza, Señor. Guárdala, cuídala en el nombre de Jesús. Bendice, Padre eterno, a Tito Baltodano, Señor. Guárdalo, cuídalo. Tú conoces su necesidad, Señor. Señor Dios Padre, provéele para toda necesidad, tanto físico como espiritual, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por nuestra hermana Rosa María Cosío, Señor Dios, para que tú sigas sanando, Señor, su columna, sigas haciendo tu obra en ella, Dios. Tú bendiga su casa, su cuerpo, su familia, Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos en la fe, Señor. Damos gracias por la Iglesia de Jesucristo, la Sinagoga Ica, Perú, Señor Dios. Te pido por mi hermana Esterfiria Suárez, Señor Dios, para que tú la bendigas grandemente, Señor. La ayudes, Padre. Le des mucha fuerza, Señor. Ayude a su hija, Señor, a su familia, a su descendencia, a su negocio. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice, Señor, a nuestros hermanos en la fe. Te pido por mi hermana Elvia Travaglini, Señor. Bendícela grandemente en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a su hermano Carlito, Dios, que me lo conseguí hoy por allí también. Bendícelo grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por sus vidas, Señor. Te pido por mi hermana María Chamorro, Dios. Bendícela grandemente, Señor. Dale tiempo, Señor, para que venga a congregarse con nosotros en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor Dios Padre, que van a ver este video en el nombre de Jesús, Señor. Que preparen sus corazones para el día viernes que tenemos servicio de oración. En el nombre de Jesús, bendice tu iglesia, Dios. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hijos, de nuestros padres, Señor. En el nombre de Jesús, Padre eterno. Bendice a mi esposa grandemente, Señor. Sana todo su cuerpo en el nombre de Jesús. Sana su páncreas. Dale un páncreas nuevo, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hasta hoy no nos ha faltado nada, Dios. Gracias porque tú has sido bueno y misericordioso, Señor. Gracias, Dios, por traer las almas, Señor, que has de traer, Dios. Gracias, Señor, por los hermanos que se conectan desde Lima, desde Venezuela, desde cualquier lugar del mundo, Dios. Bendice a mi suegra Violeta, que está por allá por Israel, Señor Dios. Bendice a mi cuñada Jennifer, que está en España. Bendice a Stephanie, a Nicolás, Dios, que está por allá por Argentina. Bendice, Señor, a toda nuestra familia, Dios. A toda nuestra familia, Dios. En la carne y en la fe. Te damos gracias, Dios, por estos tiempos y por estos momentos, Dios.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, cuando vean este video y oren con nosotros, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, compartan el video en una manera de evangelismo. Déjenos una manito para saber que están allí. Y déjenos sus peticiones de oración, sus comentarios. Ahí mismo en los comentarios. Ahí déjenlo. Que nosotros vamos a estar orando por esas peticiones tuyas. Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Chao.